Antes de comenzar con esta historia llena de nostalgia, talento, risas y también conflictos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Ahora sí, ponte cómodo, porque hoy te contaré cómo una de las amistades más queridas de la televisión latinoamericana terminó en una profunda enemistad, la historia entre Carlos Villagrán, el eterno Kiko, y Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable Chavo del Ocho. Capítulo 1. Los inicios de una leyenda. A principios de los años 70, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, dio vida a una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, El Chavo del Ocho. Con su guión ingenioso y humor inocente, creó un universo lleno de personajes entrañables. Entre ellos, uno brillaba con una mezcla de ternura, arrogancia e ingenuidad: Kiko, interpretado por Carlos Villagrán. Villagrán no era actor profesional. Había sido periodista deportivo, y fue su carisma natural el que llamó la atención de Chespirito, quien lo invitó a participar en el programa. Poco a poco, su personaje de Kiko se convirtió en uno de los más queridos del público, rivalizando incluso con el mismo Chavo. Pero ese éxito sería también el inicio del conflicto. Capítulo 2. Celos y tensiones. La popularidad de Kiko empezó a crecer a pasos agigantados. El personaje era gracioso, exagerado y perfectamente interpretado por Villagrán. Pronto, en giras y eventos, los niños coreaban su nombre con la misma o mayor emoción que el del Chavo. Esto, según muchos testimonios, no fue bien recibido por Roberto Gómez Bolaños. Aunque no hay un solo hecho que marque el inicio del distanciamiento, varios integrantes del elenco han contado que con el tiempo comenzaron los roces. Chespirito, además de actor, era el creador y dueño de los derechos de todos los personajes. Él veía a Kiko como parte de su creación, mientras que Villagrán sentía que había aportado tanto al personaje que prácticamente lo había hecho suyo. Según María Antonieta de las Nieves, intérprete de La Chilindrina, la relación entre Villagrán y Gómez Bolaños se volvió tensa cuando Carlos empezó a recibir más atención en las giras y pedía mejores condiciones salariales. Para Chespirito, esto era una falta de lealtad. Para Villagrán, era simplemente justicia. Capítulo 3. La salida de Kiko. En 1978, Carlos Villagrán tomó la decisión más difícil de su carrera: abandonar El Chavo del Ocho. Oficialmente, fue por diferencias creativas. Extraoficialmente, muchos dicen que fue porque Chespirito le prohibió utilizar el personaje de Kiko fuera del programa, alegando que los derechos eran suyos. Carlos, convencido de que el personaje era en gran parte obra suya, decidió dejar el programa y seguir su carrera por otro camino. Se mudó a Venezuela, donde comenzó un nuevo show llamado Que Kiko, un programa con un formato similar, pero sin ninguno de los personajes originales, excepto el de Don Ramón. Aunque logró cierto éxito, nunca volvió a alcanzar el nivel de fama que tuvo en El Chavo del Ocho. Su salida marcó también un antes y un después para el programa. La vecindad nunca volvió a ser la misma sin Kiko, y aunque los episodios continuaron, muchos fans sintieron que faltaba algo. Capítulo 4. Los años de silencio. Durante años, Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños no se dirigieron la palabra. La enemistad fue profunda, aunque ambos solían evitar hablar mal del otro en público. Las pocas veces que lo hicieron, era con frases cargadas de ironía o decepción. Villagrán, en entrevistas, decía que Chespirito era un genio, pero que había sido injusto. Que nunca le reconoció su aporte a Kiko y que lo trató como un empleado más, no como un amigo o colaborador. También mencionó que nunca entendió por qué no podía seguir usando el personaje que él mismo había ayudado a construir. Por su parte, Gómez Bolaños se mantenía firme: los personajes eran suyos, y cualquiera que los usara sin su permiso estaba violando su propiedad intelectual. Para él, Villagrán no había sido más que un actor que se aprovechó de su fama para intentar hacer carrera por separado. Esta tensión se extendió durante más de 2 décadas. Capítulo 5. Cómo afectó todo a Villagrán.
La salida de El Chavo no solo significó el fin de una etapa, sino el inicio de una serie de obstáculos para Villagrán. Al dejar el programa, perdió contacto con varios compañeros de reparto. Algunos, como Ramón Valdés, mantuvieron su amistad con él y hasta participaron en sus proyectos posteriores. Otros, como Florinda Mesa, tomaron partido por Gómez Bolaños y se alejaron completamente. Carlos intentó reinventarse con nuevos programas, pero siempre lo perseguía el fantasma de Kiko. Su personaje era tan icónico, tan poderoso, que ningún otro intento parecía funcionar igual. Incluso cuando intentó interpretar versiones diferentes del mismo niño cachetón, la audiencia lo veía como una copia de sí mismo. Además, enfrentó problemas legales. En varios países, tuvo que enfrentar demandas o restricciones para usar el personaje de Kiko, ya que los derechos seguían perteneciendo a Chespirito. Eso le impidió firmar contratos con grandes cadenas o explotar su personaje como él quería. Todo esto le provocó una fuerte decepción y, en algunos momentos, depresión. Carlos llegó a decir que por muchos años vivió con una mezcla de frustración y tristeza por no haber podido seguir interpretando al personaje que más amaba. Capítulo 6. Un intento de reconciliación que nunca llegó. Con el paso del tiempo, muchos fans soñaban con una reconciliación. Pero eso nunca ocurrió. Aunque Villagrán llegó a declarar que le gustaría reencontrarse con Gómez Bolaños y aclarar las cosas, ese momento nunca se dio. En 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años. Para sorpresa de muchos, Carlos Villagrán no asistió al funeral, aunque sí le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. En él, lo llamó un genio y dijo que lamentaba no haber podido hablar con él antes de su partida. Ese mensaje fue interpretado como un gesto de paz, pero también como una confesión de que el conflicto nunca encontró cierre. Y quizás eso fue lo más triste de toda la historia. Capítulo 7. La herencia de una enemistad. Hoy, décadas después del inicio de El Chavo del Ocho, la enemistad entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños sigue siendo un tema de debate. ¿Fue un conflicto de egos, una injusticia? ¿O simplemente una consecuencia inevitable del éxito? Lo cierto es que esa ruptura cambió para siempre la historia de la televisión. De haber mantenido su relación, es posible que Kiko hubiera seguido creciendo como personaje o que hubiéramos visto nuevas etapas del programa con todo el elenco original. Carlos Villagrán, hoy ya retirado, ha dicho en entrevistas que, aunque el conflicto lo marcó profundamente, no se arrepiente de haber defendido su derecho a seguir interpretando a Kiko. Pero también reconoce que, si pudiera volver en el tiempo, quizás lo manejaría de otra manera. La historia de Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños es una muestra de cómo incluso las mayores alegrías pueden esconder dolores profundos detrás de cámaras. Kiko y El Chavo nos hicieron reír durante generaciones, pero sus intérpretes vivieron una historia muy distinta, marcada por la distancia, el orgullo y la tristeza de una amistad rota. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Te espero en el próximo video.